Buenas tardes chicos. Ok, vamos a comenzar con el último tema de este segundo parcial, que van a ser los videos que vamos a ver esta semana. Espero acabar esta presentación en 3 videos a lo mucho, pero hasta esta presentación es donde va a abarcar el segundo examen parcial. Entonces, en esta presentación ya vamos a ver la fase oscura del proceso de fotosíntesis. Hasta ahora ya hemos explicado la fase luminosa de este proceso y entonces ahora vamos a pasar a la fase oscura. Ya también ustedes conocen la definición de fase luminosa, fase oscura, ya conocen dónde se lleva a cabo cada una de estas fases, en qué parte del cloroplasto, y entonces con esta información previa pues vamos a pasar a esta siguiente fase del proceso de fotosíntesis. Bueno, la fase oscura, también conocida como reacciones independientes de la luz o como fase biosintética, es la fase del proceso de fotosíntesis donde se forman, donde se producen o donde eh, se lleva a cabo el proceso para producir los carbohidratos. ¿Sale? Sin embargo, es importante dejar claro que durante esta fase, durante este proceso de fotosíntesis, no solamente se van a producir carbohidratos, sino también otro tipo de biomoléculas como algunos lípidos, algunos aminoácidos, entre otras cosas. Sin embargo, para cuestiones didácticas y temáticas del curso nos vamos a enfocar solamente a la producción de carbohidratos en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Sale? Entonces, bueno, sigamos adelante. Dice, en la fase oscura se van a necesitar básicamente tres moléculas van a ser necesarias para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuáles son esas 3 moléculas? Bueno, el poder reductor, que va a estar mediado por la molécula de NADPH, la molécula energética, que la va a proporcionar el ATP, y una tercera molécula que es el CO2 o el dióxido de carbono. ¿Sale? Entonces, otra vez, 3 moléculas necesarias para realizar la fase oscura del proceso de fotosíntesis: el NADPH, el ATP y el dióxido de carbono. Ustedes ya deben de recordar que el NADPH y el ATP pues provienen de la fase luminosa. Estas dos moléculas se produjeron como resultado de la fase luminosa. ¿Sale? Y ahora el dióxido de carbono, ¿de dónde va a venir? Pues de la atmósfera, ¿verdad? De la atmósfera terrestre. En este caso, pues estamos en el planeta Tierra. ¿Sale? Acuérdense que en la fase oscura también utilizábamos un reactivo, digámoslo así, que provenía de fuera de la planta, ¿verdad? Ese reactivo eran los fotones. En este caso, lo que proviene de afuera de la planta es el dióxido de carbono. Entonces también ya platicábamos en las presentaciones pasadas que lamentablemente pues hay muchísimo dióxido de carbono en el planeta, ¿verdad? De hecho, las plantas pues ya no se están dando abasto en la actualidad para poder procesar o poder utilizar todo este dióxido de carbono, por lo cual mucho de este compuesto se está acumulando en la atmósfera del planeta, causando o produciendo o alterando la temperatura de nuestro planeta, lo que conocemos coloquialmente como cambio climático. ¿Sale? Entonces, bueno, 3 moléculas importantísimas que se tienen que aprender: NADPH, ATP y dióxido de carbono. ¿Sale? Ok. Estas moléculas, dice, provienen de la fase luminosa, obviamente a excepción del dióxido de carbono. Ustedes recordarán que el dióxido de carbono va a entrar por un intercambio gaseoso, ¿verdad? A través de los estomas a la planta. ¿Sale? Acuérdense de esto. El dióxido de carbono entra a través de los estomas a la planta. Los estomas los encontramos básicamente en la hoja, ¿verdad? En la lámina de la hoja, en el limbo de la hoja. ¿Sale? Entonces, en ese intercambio gaseoso que se da, entra dióxido de carbono y sale oxígeno y vapor de agua también. ¿Listo?
Ok, entonces en esta fase oscura o en la fase independiente de fotones van a ocurrir tres cosas principales. Lo primero es que el dióxido de carbono se va a fijar, se dice así, se va a fijar en la planta y se va a convertir en diversos carbohidratos y otras biomoléculas. ¿Sale? Otra de las cosas primordiales o que debemos tener en cuenta durante esta fase es que no se utilizan fotones para que se pueda llevar a cabo. Esta, esta fase oscura de la fotosíntesis se puede llevar a cabo en cualquier hora del día, ¿sale? Solamente que no utiliza fotones. Y una tercera cosa que tenemos que tomar muy en cuenta es que ocupa de las moléculas energéticas producidas en la fase luminosa. Si la planta no tiene suficientes nutrientes, no tiene suficiente agua, no tiene suficientes minerales para poder llevar a cabo una exitosa fase luminosa, pues muy difícilmente va a poder producir poder reductor y esta molécula energética que conocemos como ATP. Y obviamente también pues no va a tener poder como para poder realizar la fase oscura y con ello pues se va a interrumpir la biosíntesis de los carbohidratos. ¿Sale? ¿Y qué pasa si se interrumpe la biosíntesis de los carbohidratos? Pues prácticamente la planta va a estar muerta porque no va a tener moléculas o biomoléculas ni para su estructura, ni para que se pueda alimentar, ni para que pueda crear otras moléculas precursoras, etcétera. ¿Sale? Entonces es bien importante obviamente la fase luminosa porque es la que va a suministrar ATP y NADPH para la fase oscura. ¿Sale? Ok, estas reacciones de la fase oscura es lo que también se conoce en la bioquímica como ciclo de Calvin-Benson-Basham. Ciclo de Calvin-Benson-Basham. Por lo regular solamente lo llamamos ciclo de Calvin, pero el nombre completo es el nombre unido de los tres científicos o de las tres personas que aportaron conocimiento científico al descubrimiento de este proceso. ¿Sale? De hecho, este proceso fue muy importante que en el año de 1961 Calvin fue ganador del Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre la asimilación del dióxido de carbono por las plantas. Entonces, este proceso es súper importante y si se dan cuenta ustedes, la persona que lo descubrió, que de hecho creo que si no estoy equivocado fue un bioquímico, fue galardonado con este importante premio. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Al igual que en la fase luminosa existían, si se acuerdan, cuatro etapas, si mal no recuerdo, aquí también existen cuatro etapas importantes para que se pueda llevar a cabo la fase oscura. La primera etapa se conoce como carboxilación o fijación del dióxido de carbono. ¿Sale? ¿Qué es la fijación del dióxido de carbono? Imagínense ustedes que están en un lugar donde o donde avientan billetes de 200 o de 500 pesos desde un helicóptero o desde un avión o los avientan desde el aire. ¿Sale? Entonces ustedes lo que van a hacer obviamente es pues empezar a fijarlos, ¿verdad? Empezar a alzar sus manos y agarrar todos los billetes o los más billetes que puedan, pues para que les haga algún bien a ustedes, ¿no? Eso es la fijación. En este caso, en este ejemplo, ustedes están fijando billetes que están cayendo o que están en el aire. ¿Sale? En las reacciones de la fase oscura, las plantas fijan dióxido de carbono. Muchas moléculas que existen en el ambiente son de dióxido de carbono y entonces las plantas se van a encargar de atrapar ese dióxido de carbono dentro de ellas para poder llevar a cabo esta fase. ¿Sale? Otra de las etapas, ya cuestiones bioquímicas, hablando ya de moléculas que se forman dentro de esta fase, es la reducción del glicerato 1,3-bifosfato y la formación de fosfogliceraldehído. ¿Sale? Ahorita más adelante les voy a explicar esta palabra, por ejemplo, fosfogliceraldehído, perdón, esta molécula también se le va a conocer como PEGAL. ¿Sale? Esta me gusta mucho llamarla de esta manera porque es más fácil que se la aprendan, más fácil que no la aprendamos, que como
fosfogliceraldehído, ¿no? Fosfogliceraldehído es el pegal, es lo mismo, ¿sale? Exactamente lo mismo. Entonces, esa es la segunda fase. La tercera fase ya sería la síntesis de los compuestos orgánicos, ¿sale? Que como les comentaba hace rato, pueden ser carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, entre otros, ¿sale? Pero en esta presentación solo nos vamos a dedicar a averiguar o a estudiar la síntesis de los carbohidratos o de los azúcares. Y muy específicamente tampoco vamos a estudiar tantos azúcares porque no tenemos tanto tiempo para ver cómo se producen cada uno, sino que vamos a enfocarnos en el más importante, que es la glucosa. ¿Sale? Perfecto. Y la última etapa entonces de este proceso sería la regeneración de la ribulosa. Ahorita vamos a ver qué es la ribulosa. ¿Sale? Pero entonces son 4 etapas, si se dan cuenta, en las que se lleva a cabo esta fase oscura del proceso de la fotosíntesis. Entonces se tienen que aprender estas 4 etapas del proceso de fotosíntesis y las 4 etapas de la fase luminosa, porque van a venir en el examen, ¿eh? Entonces, para que si quieren salir bien, pues las estudien. Bueno, entonces, pues aquí entramos ya de lleno hacia a ver este proceso, esta fase oscura, este esquemita igual como el anterior de la fase luminosa. Yo se los hice a mis primeros alumnos con los que tuve clase hace como ya 2 años, que fue la primera vez que impartí esta materia. Y en pues trato de explicarles o trataré de explicarles también a ustedes cómo ocurre este importante ciclo en las plantas. Muy bien, entonces vamos a estudiarlo despacio, no tenemos prisa, para que se pueda entender. No es difícil, de hecho no es nada difícil, al igual que la fase luminosa. No sé cómo se les haya hecho a ustedes, pero yo creo que no tienen tanta complicación. Son más complicados los ciclos que vienen después, que son parte de este ciclo de Calvin, pero no es nada difícil. Entonces, este ciclo, si ustedes se dan cuenta, es un ciclo porque pues está cerrado, ¿sale? A diferencia de la fosforilación acíclica, por ejemplo, que veíamos en la fase luminosa, que terminaba en algún lado, este ciclo no termina, siempre está en constante retroalimentación, ¿no? O sea, termina, de hecho, si se acuerdan, la última fase de este proceso se llamaba como reposición, ¿no? De la ribulosa 5-fosfato, ¿sale? O como, sí, de que se vuelve a renovar esta molécula, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar el proceso justamente con esta molécula que se llama ribulosa 5-fosfato, ¿sale? Esta molécula ribulosa 5-fosfato, ¿de dónde viene? Pues viene de la biosíntesis de algunos aminoácidos, de otras vías metabólicas o de otras rutas metabólicas que están suministrando constantemente esta molécula, una ribulosa 5-fosfato. Si ustedes recuerdan, en el ADN, por ejemplo, también teníamos una ribosa, ¿sí se acuerdan? De hecho, por eso es ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, porque tenemos, al igual que aquí, una ribosa. Entonces, estas moléculas, tanto las ribosas como las ribulosas, pues contienen 5 carbonos. Son moléculas que van a tener 5 carbonos y aquí se las ejemplifico. Les puse 5 circulitos rosas, cada uno de estos equivale a un carbono unido a un grupo fosfato o a un fosfato, a un átomo de fósforo, ¿sale? Que está aquí, con representación amarilla. Y la puse en la bolita número 5 porque pues aquí nos dice que está en la posición 5, ¿sale? Entonces esta molécula de 5 carbonos, lo primero que va a pasar es que se va a fosforilar, ¿sale? Entonces se va a ocupar ATP. ¿Este ATP de dónde proviene? Pues proviene de la fase luminosa. De hecho, algo que se me había pasado a explicarles, si se dan cuenta ustedes, aquí está la membrana del tilacoide, ¿sale? Si ustedes recuerdan, las reacciones de la fase luminosa se llevaron justamente aquí,
en la membrana del tilacoide, ¿verdad? Y de aquí salieron los productos de la fase luminosa, que fue ATP y que fue NADPH. Ese lo van a encontrar por acá, ¿sale? Pero aquí está la membrana del tilacoide. Y la fase oscura, ¿dónde dijimos que se llevaba a cabo? En el estroma del cloroplasto, ¿sale? En el estroma, en la parte acuosa del cloroplasto. Entonces regresamos. Esta ribulosa, lo primero que va a pasar es que va a sufrir una fosforilación. ¿Listo? Aquí está. ¿Sale? Por una enzima fosforilasa, una enzima que le va a agregar este fosfato. ¿Dónde se lo va a agregar? En el carbono número 1. De tal manera que ahora vamos a tener una molécula que se llama ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene dos fosfatos. Tiene uno en el carbono 1 y tiene otro en el carbono 5. ¿Sale? Entonces tenemos ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Cuál es la molécula que inicia el ciclo de Calvin? La ribulosa 5-fosfato. ¿Cuál es la molécula que se forma cuando se fosforila la ribulosa 5-fosfato? La ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sale? A esta también se le conoce, a esta molécula también se le va a conocer como RuBP, así como se escucha, RuBP, VP de bifosfato, RuBP, ¿sale? Entonces la RuBP es la segunda molécula que aparece en el ciclo de Calvin, ¿listo? Y tiene un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 5. Atención chicos, aquí es donde sucede la magia de las plantas, ¿sale? Las plantas van a tener una enzima muy genial, muy maravillosa. Esa enzima es una enzima grandota que está en la mayoría en todos los organismos que realizan fotosíntesis, ¿sale? Y esa enzima es el visco, ¿sale? Rubisco, que significa ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Sale? Se los repito. La enzima se llama rubisco y significa ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Sale? Se llama ribulosa 1,5-bifosfato porque actúa sobre esta molécula. Y se llama carboxilasa oxigenasa porque esta enzima tiene dos funciones muy interesantes. La primera es que puede fijar carbono del ambiente, ¿sale? Puede fijar el carbono del ambiente. Es lo que hace que las plantas puedan realizar todo este proceso. Si no existiera rubisco, ni siquiera llevaríamos esta clase. Que a muchos de ustedes les gustaría que eso, ¿no? Que no existiera rubisco. Y la otra función, oxigenasa, quiere decir que también puede trabajar fijando oxígeno, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver más adelante que este proceso que algunas plantas hacen fijando oxígeno, pues no es para nada provechoso para el organismo vegetal, porque pierde mucha energía y no genera carbohidratos. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué lo siguen haciendo las plantas, no? ¿Por qué siguen fijando oxígeno si ella sabe que no puede generar carbohidratos con esta función y aparte que pierde mucha energía? Matthews nos menciona que en la actualidad todavía no se ponen de acuerdo los científicos, no han descubierto por qué esta planta sigue haciendo esto. Sin embargo, se piensa hasta ahorita, es una hipótesis, que las plantas desarrollaron este proceso cuando existía una atmósfera con muchísimo oxígeno, ¿sale? Cuando existía una atmósfera con muchísimo oxígeno, perdón, con muchísimos otros elementos que no eran oxígeno, por lo cual ellas tenían que fijar el poco oxígeno que se generaba en el ambiente,
¿sale? Tenían que fijar ese poco oxígeno que se generaba en el ambiente y por eso tienen esta función. Sin embargo, ahora en la actualidad, pues ya sabemos que nuestra atmósfera tiene suficiente oxígeno para que podamos vivir todos los demás organismos y las plantas pues se han quedado todavía con esa función dentro de su maquinaria genética, ¿sale? Pero bueno, ahorita no vamos a poner tanta atención a la función oxigenasa de la rubisco, sino que vamos a ver cómo aprovecha la función carboxilasa esta enzima para generar todo esto que está acá y al final formar glucosa, ¿sale? Entonces, repito el nombre de esta molécula, de esta enzima, se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿sale? Y puede fijar carbono de una molécula de dióxido de carbono del ambiente, ¿sale? Entonces, cuando esta enzima, que está representada con este Pac-Man moradito que ven aquí, fija una molécula de dióxido de carbono, que está representada con este triángulo que ven aquí, pues entonces ocupa este carbono y se lo fija a esta molécula, ¿sale? Estos oxígenos que sobran pasan a otras vías metabólicas de la planta, cadena de electrones y entre otras, para ser aprovechado este oxígeno, ¿sale? Ahorita lo que nos interesa es ver qué pasa con este carbono. Bueno, este carbono entonces se fija a esta ribulosa 1,5-bifosfato. Y entonces ahora en vez de tener 5 carbonos va a tener 6 carbonos, ¿sale? Se forma lo que se conoce como una exosa inestable. ¿Por qué inestable? Porque rápidamente cuando se forma esta molécula de 6 carbonos sufre una hidrólisis, es decir, sufre un ataque por una molécula de agua, ¿sale? Entonces de nuevo se fija este carbono de aquí, se forma una exosa inestable, aquí la tenemos, una molécula de 3, 6 carbonos con 2 fosfatos todavía, porque aquí están, ¿sale? Pero esta molécula rápidamente se va a romper porque va a sufrir una hidrólisis, ¿sale? Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener dos moléculas, aquí está, dos moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿sale? Es esta molécula que tenemos aquí, el 3-fosfoglicerato, es una molécula con 3 carbonos y un fosfato, ¿sale? Dos moléculas de 3-fosfoglicerato, aquí está, ¿sale? Obviamente aquí estaría una y aquí igual, imagínense que está la otra. Tenemos un par de estas moléculas, ¿sale? Entonces, ¿qué le va a pasar a estas moléculas de 3-fosfoglicerato? Se van a fosforilar de nuevo utilizando ATP, que ya saben ustedes de dónde viene, de la fase luminosa, ¿verdad? Este ATP va a fosforilar esta molécula de 3-fosfoglicerato y la va a convertir entonces en una molécula que se llama 1,3-difosfoglicerato, ¿sale? Que va a tener un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 3. Si teníamos dos acá, pues vamos a obtener dos moléculas también de 1,3-difosfoglicerato, ¿sale? Espero que estos dos que están aquí no los vayan a confundir, chicos, ¿sale? Yo les estoy, con este 2 les estoy indicando que hay dos moléculas de estas. ¿Y por qué hay dos? Porque esta exosa se rompió, ¿sale? 3 más 3 pues son 6, los 6 carbonos que están aquí. Y aquí sigue habiendo dos moléculas de 1,3-difosfoglicerato. ¿Listo? Entonces, estas moléculas de 1,3-difosfoglicerato ahora se van a reducir, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a perder un fosfato de los que tenemos aquí. El poder reductor lo va a llevar a cabo pues el NADPH, que de dónde viene, de acá, ¿verdad? De la fase luminosa. Entonces le va a quitar un fosfato, obviamente, se lo va a quitar a cada una de las moléculas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se van a liberar dos fosfatos inorgánicos, dos moleculitas de estas amarillas, ¿sale? Y se van a quedar, obviamente, pues con uno solamente, ¿sale? Entonces,
esta molécula que se forma acá nueva se llama gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? O también se le conoce como P-gal. Gliceraldehído 3-fosfato o P-gal, ¿sale? Entonces, cuando se forman estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o de P-gal, pues bueno, algunas de estas moléculas van a ir a formar la glucosa y otras van a realimentar a la ribulosa 5-fosfato. Hagamos el ejemplo aquí, cómo es que lo va a realimentar. A ver, vamos a ver para que entiendan. Ahorita comenzamos para explicarles en primer punto con una, ¿verdad? Con una ribulosa, luego que se fosforiló y se convirtió en una ribulosa 1,5-bifosfato, en una hexosa y así, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar si tenemos nosotros 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato? ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato se van a fosforilar con 6 ATPs, obviamente, me van a producir 6 ADPs y me van a formar 6 RuBPs. Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato se van a fosforilar con 6 ATPs, van a salir 6 ADPs y se van a formar 6 RuBPs. Entonces, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono necesitamos? Pues también 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sale? Esas 6 moléculas de dióxido de carbono, entonces, ¿qué nos van a formar? 6 hexosas inestables. ¿Listo? La Rubisco va a atrapar 6 moléculas de carbono y se las va a pegar a 6 moléculas de estas de aquí. Y nos va a formar 6 hexosas inestables que al romperse nos van a producir ¿cuántos 3-fosfogliceratos? 6 por 2, pues 12. ¿Sale? 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esas fueron hidrolizadas por 6 moléculas de agua, obviamente. ¿Sale? Entonces, para que estas 12 moléculas de 3-fosfoglicerato se fosforilen, se van a ocupar 12 moléculas de ATP, vamos a obtener 12 moléculas de ADP y nos va a formar entonces 12 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. ¿Listo? Hasta aquí espero que todo vaya bien. Si se revolvieron, regrésense hasta acá. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, pero como aquí van a actuar 6 moléculas de agua, van a romper estas 6 moléculas en 2, pues vamos a obtener 6 por 2, 12. ¿Sale? Y vamos a tener 12 moléculas de 3-fosfoglicerato que se van a fosforilar esas 12 y vamos a tener finalmente 12 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. ¿Sale? Después se van a reducir esas 12 moléculas con 12 NADPH, se van a producir 12 NADP más y vamos a obtener 12 moléculas de PGAL. ¿Sale? 12 moléculas de PGAL. 12 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo bien? Tenemos 12 moléculas de fosfogliceraldehído y acá tenemos 6 moléculas de ribulosa. ¿Sale? Ok, entonces ahora es momento de que pongamos atención. Aquí dice que se nos van a ir 2 moléculas, si se dan cuenta, 2 moléculas de las 12 se van a ocupar para la biosíntesis de los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos nos quedarían? 12 menos 2, nos quedan 10. ¿Sale? Si multiplicamos 10 por 3 carbonos que tiene esta molécula, ¿cuántos tenemos? 10 por 3 son 30. ¿Sale? Y entonces estos 30 carbonos son los que van a realimentar a estas 6 moléculas que iniciaron de ribulosa 5-fosfato. ¿Sí nos dan las sumas o las operaciones? A ver, ¿cuántos carbonos necesitamos aquí para 6 moléculas de ribulosa? ¿Cuántos átomos de carbono tiene la ribulosa? 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 5, 30. 10 por 3, 30. ¿Sale?
Y entonces estos dos van a la biosíntesis de carbohidratos. Entonces, de esta manera, cada que se procesan 6 moléculas de ribosa, se forman 12 moléculas de pegal, de las cuales 2 se ocupan para la biosíntesis de los carbohidratos y 10 van a realimentar el ciclo. ¿Sale? Entonces, por eso, mientras haya dióxido de carbono, este ciclo va a seguir siempre la misma rutina. 6, 6, 6, 12, 12, 12, se quitan 2, regresan 6, 6, 6, 6 y así se está. Todo el tiempo este ciclo está sucediendo en las plantas, acuérdense chicos. No se puede interrumpir la biosíntesis de carbohidratos en una planta a menos que la planta vaya a morir ya. Pero todo el tiempo esto está sucediendo y se está formando constantemente glucosa y otras moléculas, si se dan cuenta. ¿Sale? Aminoácidos, alcoholes, ácidos grasos, etc. ¿Listo? Algunas veces esas dos moléculas se ocuparán para formar glucosa, otras veces se ocuparán para formar aminoácidos, otras veces se ocuparán para formar alcoholes o ácidos grasos, dependiendo también de las necesidades que tenga la planta. Pero este ciclo siempre está sucediendo. ¿Sale? Ahora, más adelante vamos a ver cómo se forma esta parte de la glucosa, pero le echamos ahorita una vista rapidito. Esas dos moléculas de pegal van a transformarse a una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Aquí va a ocurrir una isomerización, si mal no recuerdo. ¿Sale? Después ocurre la transformación a moléculas de fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, se desfosforila y se produce glucosa. Lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. ¿Listo? Pero ahorita lo que me interesa es que hayan entendido o hayan comprendido este ciclo de acá. Cualquier duda que tengan ustedes, pues la anoten en su cuaderno y ya la vamos revisando. Cosas importantes que deben tener claro de esta diapositiva. ¿Dónde se lleva a cabo las reacciones de la fase oscura? ¿Con cuántas moléculas se inicia el ciclo de Calvin? ¿Con cuántas moléculas se termina el ciclo de Calvin? Aquí están. ¿Cuántas moléculas se utilizan para llevar a cabo la biosíntesis de carbohidratos? ¿Y cuántas realimentan el ciclo? ¿Sale? Eso es lo que deben tener claro. ¿Cuáles son las moléculas que se fosforilan? Aquí está una, aquí está otra. ¿Cómo se llama la enzima? Ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿A qué molécula es a la que se fija el carbono? Se fija a la ribosa 1,5-bifosfato o a la RUBP. ¿Sale? ¿Qué molécula ocurre o qué molécula produce el rompimiento de esta hexosa inestable a una molécula de agua, que es una hidrólisis? ¿Sale? Esas cosas son las que deben tener claras para esta diapositiva. Vamos a seguir adelante. En esta diapositiva les muestro un esquema que es lo mismo que el que veíamos anterior, pero creo que lo saqué de la Wikipedia, donde ya está también con sus moleculitas y todo muy bonito, aquí como lo observan. Y lo importante de este esquema se los puse porque me interesa que observen que el ciclo se divide en 3 etapas principales. ¿Sale? Este ciclo se conoce, o más bien se ha dividido para su mayor comprensión en 3 etapas principales. Las reacciones que ocurren al inicio se llama etapa 1, fijación. ¿De quién? Del dióxido de carbono. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, aquí en este ciclo también nos representa el inicio con 6 moléculas, porque es que así debe ser. ¿Sale? Así se debe ser porque esto es lo mínimo que se ocupa para poder regenerar el ciclo. Entonces tenemos la etapa 1, que es la fijación del carbono, donde el dióxido de carbono se fija a la molécula de RUBP. ¿Sale? La etapa 2 es la etapa de la reducción del 1,3-difosfoglicerato. Aquí está, para formar obviamente gliceraldehído 3-fosfato, que se conoce como también pegal, ¿verdad? Y la etapa número 3, pues es la etapa final, que es la regeneración. ¿Sale? Donde ya dijimos que 10 de estas moléculas regeneran el ciclo y 2 se van ¿a dónde? A la formación de glucosa.
¿sale? Aquí está. 10 regeneran el ciclo y 2 se van a la formación de glucosa. ¿Listo? Entonces, son 3 etapas bien interesantes y bien importantes de este ciclo que espero que se aprendan. Van a venir también ahí en su examen. Va a estar bien fácil el examen, espero que lo aprueben con buena calificación, y que no hagan trampa tampoco, pero bueno. Ok, entonces vamos a hablar un poco de la enzima rubisco. La rubisco dice que esta enzima es una de las más importantes en la biosfera, es decir, en todo el planeta, y es la que más abunda. ¿Por qué es la que más abunda? Pues como mencionábamos anteriormente, si lo que más existe en el planeta es agua y en el agua hay algas fotosintéticas, obviamente si a esa le sumas todas las plantas que existen en la Tierra, pues es la enzima que más va a abundar, ¿cierto? Aquí está el nombre, por si no lo recuerdan, ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, alias la rubisco. ¿Sale? Así se le conoce en el bajo mundo como la rubisco. Entonces, ¿qué más hace o qué más datos interesantes hay? Dice que constituye hasta un 15% del total de proteínas de los cloroplastos, es decir, mucha de las proteínas que existen en un cloroplasto son pura enzima rubisco, y se ha calculado, dice que en el mundo existen unos 40 millones de toneladas de esta enzima, imagínense, un montón de enzima. ¿Sale? Y ya hay 4 formas distintas de rubisco en la naturaleza que se van a presentar pues dependiendo del organismo. ¿Listo? Esto es lo importante, ¿eh? La rubisco tiene 2 actividades o 2 funciones que puede realizar. La actividad carboxilasa, que es la que fija el dióxido de carbono a compuestos orgánicos, y la actividad oxigenasa, que se utiliza mucho o que se utiliza más bien en un proceso que se conoce como fotorrespiración, el cual también vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, esto es lo más básico que deben de aprender o que deben de saber de la enzima rubisco. Aquí les presento una lámina con las 4 formas, más o menos unas representaciones esquemáticas de las 4 formas de la enzima. Si se dan cuenta son muy diferentes, esta y esta se parecen y estas dos también se parecen, pero pues se van a presentar dependiendo del organismo, ¿verdad? Del que estemos estudiando, del que esté realizando el proceso, ¿sale? La forma más abundante en las plantas es esta que estamos viendo aquí, la forma 1, ¿sale? Ok, entonces, bueno, como decíamos también en las reacciones de la fase luminosa, no es muy sencillo como de que a poco nada más pasa de aquí de un 3-fosfoglicerato a 1,3 de fosfoglicerato nada más porque lo mencionamos o qué es lo que sucede. Pues no, ustedes obviamente saben que para hacer esto, transformación, para que pase esta molécula se necesitan reacciones químicas, ¿verdad? Que es lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Y es algo como lo que sucede aquí. Las más importantes pues es pasar de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué molécula se ocupa? Una molécula que se llama ATP, que es energética y que viene de las reacciones de la fase luminosa. ¿Sale? ¿Qué enzima realiza esta reacción? Una enzima que se conoce como fosfogliceratoquinasa. Acuérdense que las quinasas son las encargadas de realizar los procesos de fosforilación. Ahora, de 1,3-fosfolicerato a pegal, aquí esta molécula se reduce para formar pegal. ¿Quién realiza esta acción? La molécula NADPH. ¿Sale? La enzima que ayuda a realizar esta reacción se llama glucosa 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sale? Ok. No, perdón, no se llama glucosa 3-fosfato, se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, porque va a quitar un hidrógeno, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a pasar, o veamos, analicemos esta reacción, pasar de 3-fosfoglicerato, que es la que tenemos aquí, a 1,3-bifosfoglicerato, que es esta otra, con la consecuente suma de ATP y luego de esta molécula a pegar. ¿Sale?
Aquí tenemos esta molécula de 3 fosfogliceratos y ustedes la observan, pues no es otra cosa más que una cadena de 3 carbonos con un grupo fosfato, ¿verdad? De este lado y un grupo carbonilo por acá, ¿sale? Este oxígeno, a este oxígeno es a donde se va a unir un grupo fosfato de los que va a transferir el ATP. Por eso, si ustedes se dan cuenta, este grupo fosfato de aquí está en rosa, porque viene de este ATP, ¿sale? Entonces, este grupo fosfato se une a este oxígeno y obtenemos esta otra molécula. Todo lo demás de abajo no cambia para absolutamente nada, ¿sale? Y después de que tenemos esta, se va a reducir, ¿cierto? Se nos va a reducir esta molécula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el NADPH, que el que tiene el poder reductor, va a dejar un protón aquí y va a quitar este fosfato inorgánico. ¿Sale? Se va a ir este fosfato inorgánico. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se va este grupo, el NADPH entra, sale este NAD reducido con fosfato inorgánico, que es este fosfato que está aquí. Y esto pues se va. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es la enzima que estábamos mencionando hace rato. Y la otra es la fosfogliceratoquinasa. De esta manera se forma el pegal. ¿Cuántas moléculas de carbono tiene pegal? Dijimos 3, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, 3 átomos de carbono. ¿Sale? Entonces, este tipo de reacciones son las que nos interesa conocer en esta fase oscura. ¿Listo? Bueno, finalmente les voy a platicar un poco sobre cómo se forma los azúcares de 6 carbonos. Acuérdense que dijimos que después de que se había formado pegal, aquí se habían formado 12 moléculas de pegal, de las cuales 10 iban a ir a regenerar el ciclo, ¿cierto? Y solamente 2 se iban a utilizar para formar estos azúcares. Entonces, aquí ocurren una serie de pasos que nos llevan hasta la formación de glucosa. Lo primero que va a pasar es que la molécula de pegal puede isomerizarse en una molécula que se llama DHAP, dihidroxiacetona fosfato, ¿sale? Por una enzima que se conoce como triosa fosfato isomerasa. ¿Listo? Entonces, se forma o se isomeriza una molécula de pegal de las dos que hay y se transforma en una dihidroxiacetona fosfato. Entonces, cuando ya tenemos una pegal y una DHP, ¿sale? Se van a combinar esas dos moléculas por acción de una enzima que se llama fructosa bifosfato aldolasa. ¿Sale? La aldolasa lo que va a hacer es unirlas, es casar al pegal con DHAP y entonces nos va a formar una molécula de ¿cuántos carbonos? De 6, ¿verdad? Una molécula de 6 carbonos. Entonces lo que venía del ciclo de Calvin, recuerden que eran moléculas de 3 carbonos, 2 moléculas de 3 carbonos. Una de esas continuó como pegal y la otra se isomerizó y se transformó en DHAP. Posteriormente, una molécula de DHAP y pegal se unieron, se combinaron para formar la siguiente molécula que se llama fructosa 1,6-difosfato. Ahora esta molécula ya no va a tener 3 carbonos porque es la combinación de dos moléculas de 3, ¿cierto? Esta fructosa 1,6-bifosfato o difosfato va a tener 6 carbonos. ¿Listo? Va a ocurrir una desfosforilación. Aquí dice, la molécula de fructosa 1,6 difosfato se desfosforila para producir 3 moléculas de fructosa 6-fosfato. ¿Sale? Entonces se produce fructosa 6-fosfato porque se le fue un fósforo. ¿Sale? Posteriormente, fructosa 6-fosfato de nuevo se isomeriza para formar glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Y entonces la glucosa 6-fosfato finalmente lo que va a hacer es perder un fosfato inorgánico del cual se va a formar la glucosa. ¿Sale? Y esta glucosa es la que
molécula que necesita la planta para poder vivir. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya vimos cómo lo que inicia acá termina en una molécula de glucosa. La glucosa, acuérdense, es una molécula pues de 6 carbonos. Ya se deben de saber la fórmula C6H12O6. ¿Sale? Muy bien. Cualquier duda, pues las anotan en su cuaderno. Ok, entonces dice que este es un esquema de la síntesis de sacarosa y almidón en el citosol y el cloroplasto respectivamente. Lo importante de esta diapositiva es que entendamos dónde se lleva a cabo la síntesis de sacarosa y dónde se lleva a cabo la síntesis del almidón. De tarea van a traer una investigación o me van a presentar cuando se entreguen los videos, que es para los apuntes para el siguiente lunes, una investigación de media cuartilla para la sacarosa y una de media cuartilla para el almidón. ¿Sale? Para que anoten ahí en su cuaderno qué es la sacarosa, qué es el almidón, cuáles son las diferencias, cuál es su estructura química de estas moléculas, y cómo se pueden identificar. Pueden hacer un resumen, pueden hacer un mapa mental, lo que ustedes quieran, pero lo que yo quiero es que lean y que conozcan qué es cada una de estas moléculas. ¿Ok? La sacarosa, que es muy importante porque es lo que, por ejemplo, en los cultivos de caña se espera que se forme. Esta sacarosa su biosíntesis en el citosol, en la parte de la célula que se conoce como citosol, y el almidón se va a formar en el cloroplasto. ¿Sale? De hecho, acuérdense que hay unos cloroplastos, o hay unos plastos más bien, que se dedican solamente a conservar almidón, que se llaman amiloplastos, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense que tenemos a las triosas fosfato, que prácticamente son las PEGAL, ¿sale? Se va a formar fructosa, va a formarse fructosa bifosfato por acción de la enzima 1, que es una aldolasa, ¿sale? Después, esta fructosa bifosfato se va a desfosforilar, sale un fosfato inorgánico y va a quedar solamente como fructosa 6-fosfato. Posteriormente va a ocurrir una isomerización con la enzima número 3, que es la fosfoglucoisomerasa. Todas estas enzimas van a venir en el examen. La fosfoglucoisomerasa va a cambiar algunos átomos para que sufra esta isomerización y después ocurre un cambio de grupos fosfato por parte de la enzima fosfoglucomutasa. ¿Sale? De glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato. Aquí va a entrar una molécula de UTP. UTP significa uridín trifosfato. ¿Sale? Uridín trifosfato va a convertir a esta molécula de glucosa 1-fosfato en UDP glucosa, así se le va a conocer, con la salida de dos grupos o de dos fosfatos inorgánicos. Posteriormente, una sacarosa fosfato sintasa le va a quitar este grupo UDP a la glucosa, a la UDP glucosa, y se va a formar sacarosa fosfato. ¿Sale? Finalmente, la sacarosa fosfato va a perder su fosfato inorgánico y se va a formar sacarosa. Toda esta reacción ocurre, ya dijimos, en el citosol. ¿Sale? Y por otro lado, la formación de almidón ocurre en el cloroplasto. Aquí es lo mismo, empieza con las triosas fosfato, que es el PEGAL, acuérdense. Tenemos PEGAL. Ese PEGAL se va a transformar en fructosa bifosfato, que es lo mismo que la molécula que vimos arriba. Y posteriormente se va a transformar en fructosa 6-fosfato, en glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato. La mismísima reacción, toda la mismísima serie de reacciones con las mismas enzimas que estamos viendo acá. Y la única diferencia va a ser aquí, cuando en vez de llegar un uridín trifosfato, llega un ATP. ¿Sale? Este ATP entonces va a transformar, en vez de UDP glucosa, lo va a transformar en ATP glucosa. En ADP glucosa, perdón, se va a salir el ADP y nos va a quedar pura glucosa. Y entonces acuérdense ustedes que el almidón son muchas moléculas de glucosa unidas. ¿Sale? Entonces, me investigan por favor esas tareas y la presentación la vamos a terminar hasta aquí. Las dudas, por favor, anótenlas en sus cuadernos
y las platicamos en la siguiente sesión que nos veamos para retroalimentación. Saludos a todos, chicos, y prepárense por favor bien para su examen. Hasta luego.